El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted marca desde ya el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que quedan habilitadas desde este momento para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y reciba de manera inmediata la respuesta al mismo. Hoy, por supuesto, como de costumbre, con el patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Puente festivo, pleno auge del coronavirus, pero la gente, a pesar de que estamos en cuarentena y que el gobierno ha impartido unas medidas para evitar la propagación de este COVID-19, la gente no entra en razón. Sobre eso lo vamos a referir más adelante, porque nos vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va a usted, mi señor? Bien, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? ¿De dónde nos llama? Yo lo llamo de acá de Jumbo, mi nombre es Elkin Hernández. Don Elkin Hernández, desde Jumbo. Sí, señor. Cuéntanos, inquietud, ¿cuál es, don Elkin? Doctor, lo que le quería preguntar era el caso de despido ahora por el tema del coronavirus. Creo que hay una ley o hay algo que no sé si es legal que despidan a un empleado en este momento o no. O sea, en mi caso, a mí me pasaron la carta el día 17. Yo llevaba 12 años con la empresa. Entonces quería saber que yo tenía contrato indefinido. En este momento, ya a las 4 tengo que presentarme a la oficina por el tema de la liquidación. Pero entonces quería saber, pues, cómo es el tema ese. Un contrato a término indefinido. Sí, señor. ¿Su empresa a qué se dedicaba básicamente? Es una empresa de transporte de carga pesada. Correcto. ¿Y se ha afectado a raíz de la pandemia su empresa? Pues ya desde unos añitos venía ya un poquito de caída. Últimamente también sí doy por enterado eso, pero pues sí se ha visto afectada, pero no sé si eso tenga que ver con el despido, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, don Elkin? Yo tengo 41 años ya. 41 años. ¿Y semanas? ¿Semanas? ¿Cuántas semanas cotizadas al sistema pensional o cuánto hace que está aportando? Pues ahí haciendo el cálculo van como 790 semanas. Perfecto. ¿Y usted tiene un contrato a término indefinido? ¿Le pasaron la carta de terminación? ¿Usted sí, sabe si le van a indemnizar por haber trabajado esos 12 años? Pues la carta me la pasaron y en la carta hablan del tema, pues que según yo ya hice la liquidación con una abogada y contadora que me la hizo ayer, y en la liquidación dicen que ellos me tienen que pagar por brazos caídos porque me lo van a pagar por cuotas. En este momento a mí no me han presentado la liquidación desde el 17 apenas hasta ahora. Correcto. Hoy tengo que estar a las 4 allá y ellos me van a pasar pues la liquidación a ver si está acorde de la que me hizo la contadora con la que yo hablé.
y ella me dio un presupuesto, un valor más o menos, y me tenían que pagar unos intereses, creo que por los brazos caídos, porque me pagan de aquí hasta septiembre, o sea, me pagan ahora el 25%, en julio el otro 25%, en agosto el otro 25%, y así hasta septiembre, que es el último 25% para completar el total. Perfecto, pero la pregunta, Elkin, es, ¿a usted le dijeron que le iban a pagar indemnización por despido injusto? Tengo entendido que eso es lo que van a hacer. No, como le digo, no me han dicho nada ni me han pasado ningún documento, solamente la carta. Perfecto. Entonces vamos a responderle entonces a Elkin, sí, señor, en torno a su inquietud, si es factible que lo puedan despedir por el hecho de estar en época de pandemia, o si simplemente el empleador está, digamos, cometiendo un error y puede demandar en algún momento. Vamos. Sí. Para hacerle otra cosita, no sé cómo es el cuento con el tema de la pensión. Si uno, por decir algo, deja de cotizar pensión, creo que se puede entrar a arreglar con cierta con el fondo de pensiones o con donde uno la tenga. No sé si eso sea legal o cómo es. Bueno, por fortuna presumo que usted está en óptimas condiciones de salud. Sí, señor, gracias a mi Dios, sí. Bueno, entonces vamos a responderle a Elkin dos preguntas: ¿es factible que lo despidan? Y la otra, si puede arreglar con el fondo de pensiones a raíz de que ha quedado desempleado. Cuando usted dice arreglar con el fondo de pensiones, ¿hace mención a qué? ¿A un arreglo para que le devuelvan el dinero o para que le reconozcan una pensión antes? No, pensión no, porque pues, yo sé que no la voy a alcanzar, pues cada año le mantienen subiendo a eso, pero sí llegar como un arreglo, porque ya no pienso cotizar más, sino más bien trabajar de cuenta mía. Perfecto, entonces vamos a responderle a Elkin Hernández. Puede colgar la línea. Muy amable. A usted, señor, por comunicarse con nosotros. Pueden colgar la línea y prestar atenta nota entonces a la respuesta que le vamos a dar al amigo Elkin Hernández. Lastimosamente ha sido despedido del trabajo y quiere cerciorarse un poco a ver qué sucede, si el empleador estaba o no facultado para despedirlo. Entremos diciendo entonces que el contrato de trabajo es una suma de voluntades entre empleador y trabajador. Es decir, ni el uno ni el otro se obligan entre sí. De manera voluntaria, el empleador oferta una vacante y el trabajador establece si la acepta o no. Una vez hecho esto, entonces se tiene en cuenta esa suma de voluntades y comienza a operar con los tres elementos que ya conocemos, artículo 23 del Código Sustantivo Laboral: actividad, remuneración y, por supuesto, la subordinación, que son los tres elementos esenciales. No cabe la menor duda. Pero así como ese contrato de trabajo se estructura con el consenso del uno y del otro, así también puede darse por terminado. Por eso, los artículos 62 y 63 establecen las justas causas para dar por terminada una relación laboral. Justas causas para dar por terminada una relación laboral. Artículos 62 y 63 del Código Sustantivo. Sin embargo, este mismo Estatuto Laboral, en su artículo 64, establece lo que conocemos como despido injusto. Despido injusto. Además de que el Código trae unas causales en las cuales debe fundarse el empleador para terminar una relación laboral, también establece en su artículo 64 en qué eventos el despido se considera es injusto y hay lugar al pago de unas indemnizaciones que lo vamos a mirar entonces en detalle para que el amigo Elkin Hernández vaya a su empresa y tenga conocimiento qué puede suceder. Si bien es cierto, el artículo 64 dice que el empleador puede dar por terminado el contrato en cualquier momento, aquí en este programa hemos hecho énfasis en torno a esas excepciones. Por eso, cuando estábamos dialogando con Elkin Hernández, le preguntábamos si tiene algún problema de salud, porque hay unas excepciones
a esa regla general de no terminar el contrato si la persona está inmersa en alguna de las siguientes circunstancias. 1. Si la persona se encuentra incapacitado, discapacitado o calificado con pérdida de capacidad laboral, el empleador no puede terminar el contrato de trabajo, aún indemnizándolo. La Corte ha establecido que no es factible si no media una autorización del Ministerio del Trabajo. 2. Cuando la persona, si es una mujer, se encuentra en estado de embarazo o en periodo de licencia de maternidad, artículo 239 Código Sustantivo, textualmente prohíbe al empleador despedir a la mujer que está en ese estado de gravidez o si ya ha dado a luz y está en ese momento en pleno periodo de licencia de maternidad. Tampoco se puede despedir. No se puede despedir en tercer término al hombre que tiene la esposa en embarazo o en licencia de maternidad, siempre y cuando esta mujer no labore. Allí tampoco se puede despedir. Así lo indican muchas sentencias de la Corte, pero especialmente citamos la C-005 del año 2017, que entra a prohibir que un hombre cuya esposa esté en licencia de maternidad o en estado de embarazo pueda ser despedido y debe mediar, por supuesto, para prescindir de sus servicios, una autorización del Ministerio del Trabajo. 4. Si la persona es miembro de la junta directiva de un sindicato o es fundador y está dentro de los 2 meses siguientes a su reconocimiento o a su fundación, no puede tampoco ser objeto de despido por parte del empleador. Entre otras circunstancias, son las que impiden que el empleador pueda despedir a un trabajador si no media previamente una autorización del Ministerio de la Protección Social o Ministerio del Trabajo. Ahora bien, en el caso de Elkin Hernández, donde tiene un contrato a término indefinido, la norma dice que si se va a despedir a una persona o si se va a terminar un contrato a término fijo o a término indefinido, hay lugar a unas indemnizaciones. Presumimos que el amigo Elkin, que nos llama desde Jumbo, la contadora o la abogada de confianza, lo que hizo fue la liquidación a cuánto asciende según el monto de la indemnización. Y en esos términos entonces pasamos nosotros a indicarle qué debe hacer. Porque el artículo 64 establece que si el contrato es a término fijo, y el empleador lo da por terminado, debe reconocerle el término que falta para vencerse ese periodo inicialmente pactado o alguna de sus prórrogas. Por ejemplo, si el contrato se celebró a 1 año y van 10 meses de ejecución del mismo, el empleador debe reconocerle y pagarle los 2 meses que faltaban. 2 meses que faltaban debe reconocerle. La misma norma dice que bajo ninguna circunstancia la indemnización por terminación de un contrato de manera injusta a término fijo puede ser inferior a 15 días. No puede ser bajo ninguna circunstancia el término de indemnización inferior a 15 días. Esto es, si ese mismo contrato que se celebró a 1 año, el empleador pretende darlo por terminado cuando faltan 5 días, 8 días, 10 días. Por supuesto, estamos presumiendo que ya hizo uso del preaviso con 30 días de antelación a la fecha de vencimiento. En estas circunstancias, entonces, el empleador no puede reconocerle y pagarle únicamente los 5, 8 o 10 días que faltan, sino que debe reconocerle como mínimo 15 días de salario en torno a ese contrato, si es a término fijo y si es, ojo, una prórroga o si es su periodo inicial.
Esto si el contrato de trabajo se celebra a un periodo previamente establecido. En el caso de Elkin nos dijo, el contrato es a término indefinido. En estas circunstancias tocamos dos elementos. Si el salario que devenga Elkin es superior a 10 salarios mínimos, ese empleador debe reconocerle y pagarle, según el artículo 64, debe pagarle 20 días de indemnización por el primer año y 15 días más por cada año subsiguiente, si devenga más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero presumimos que Elkin no devenga 10 o más salarios, devenga menos de 10 salarios. En este caso, entonces, el código dice que el empleador debe reconocerle y pagarle por el primer año 30 días de indemnización. Entonces, Edwin, tome papel y lápiz. Si tiene 12 días exactamente, 12 años, corrijo, lleva 12 años trabajando, debe reconocerle y pagarle por el primer año 30 días. Y por cada año subsiguiente a ese primer año debe pagarle 15 días. Luego, la operación es muy sencilla. Primer año, 30 días. Año subsiguiente, total 11 años. Entonces estamos hablando que serían 30 más 220 días. En total debe indemnizarlo con 250 días. Toma el salario que usted devengaba sin incluir auxilio de transporte, porque el salario devengado es una cosa, el auxilio de transporte no es un factor constitutivo de salario. Ojo, el auxilio de transporte no hace parte del salario. Así lo indica el artículo 127 y siguientes del Código Sustantivo Laboral. Ya sabemos cuántos días deben indemnizarlo, 250. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos el salario, lo dividimos en 30 y ese resultado lo multiplicamos por 250 y así obtenemos el monto de la indemnización que debe pagarle su empresa, por supuesto, al amigo Elkin Hernández. En esos términos se establece la indemnización. Ahora bien, parte de la inquietud que tiene Elkin es ¿por qué el empleador fracciona el pago? Esto es si usted así lo determina. Recuerde que usted no está obligado a recibir el pago fraccionado. Usted debe recibir la indemnización total de lo que la empresa debe darle. Eso es claro. Pero si a usted lo han citado en el día de hoy para que usted firme o establezca con su empleador de común acuerdo los montos y la fecha en que van a pagarle esa indemnización, hay que hacer precisión en esto. Si usted lo acepta, no hay nada que hacer frente a las autoridades. Usted es el que sabe cómo está la empresa financieramente y determina si admite o no ese acuerdo de pago fraccionado de sus acreencias laborales. Sin embargo, permítame indicarle, el mismo artículo 6.5 del Código Sustantivo Laboral establece lo que se conoce como indemnización moratoria de pago, o lo que usted argumentaba, brazos caídos, que es lo que mucha gente dice allí popularmente. Pero técnicamente, desde el punto de vista jurídico, se denomina indemnización por falta de pago, artículo 65, que establece de manera textual que si a la terminación de la relación laboral ese empleador no paga al trabajador las acreencias laborales, va a incurrir en una sanción de 1 día de salario por cada día de retardo. Entonces, eso queda a criterio de Elkin Hernández, si admite o no, si acepta o no, que las acreencias laborales derivadas de la terminación de ese contrato se le pueden pagar escalonadamente en 1 mes, en 2 meses, en 4 meses. Usted es el que determina, no está obligado a hacerlo. Pero si usted es consciente de que la empresa no puede, entonces ya va a determinar
de manera libre y voluntaria. Su consentimiento no debe estar viciado, no debe estar presionado bajo ninguna circunstancia. Lo otro es Elkin Hernández, que nos llama de Jumbo. Le recuerdo a usted y a los demás televidentes, el hecho de que usted vaya a admitir o vaya a aceptar no exime de que usted pueda demandar más adelante. Porque si bien es cierto, se establece en el artículo 64 la opción de un despido con indemnización, la Corte Constitucional ha indicado en muchas sentencias, lo mismo la Corte Suprema de Justicia, que cuando el contrato es a término indefinido, la empresa se mantiene firme en su producción y ese trabajador no ha dado lugar a la terminación, se puede demandar alegando estabilidad en el trabajo, que es el fin último de toda relación laboral para ese trabajador. Así lo indica también el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, cuando de manera, digamos, firme en ese artículo que se denomina Estatuto del Trabajo, describe que el objeto de un contrato para el trabajador es lograr la estabilidad laboral, es lograr esa estabilidad. Entonces, una cosa es que estemos en época de pandemia y que esta época de pandemia haya generado un deterioro, una inestabilidad económica en muchas empresas. Y el gobierno dio facultades para que a raíz de ese caso fortuito, esa fuerza mayor, muchos empleadores pudieran prescindir de sus trabajadores. Pero esto es cuando realmente la empresa se está viendo afectada por la situación de pandemia. De ahí que antes de darle respuesta, le hayamos consultado a usted si tenía conocimiento de que la empresa estaba en inestabilidad económica y eso motivaba a que despidieran a algunos trabajadores. Pero si usted se da cuenta que ese cargo que usted estaba desempeñando, mañana van a llamar a otra persona para que ocupe el mismo, usted puede demandar, porque una empresa no puede decir que prescinde de este trabajador y al otro día contrate otro en reemplazo. Eso no se puede hacer, así lo indemnice. Esto es lo que la Corte, repito, exige de los empleadores, una estabilidad, porque ya, recordemos, cuando se tienen ciertas edades es mucho más difícil, mucho más complejo, y en esta situación conseguir un trabajo, sobre todo en condiciones dignas. Entonces, no está exento usted de esa posibilidad de que una vez celebre ese acuerdo puede demandar a la empresa exigiendo estabilidad en el trabajo porque no estaba bajo ninguna circunstancia para poder terminar ese contrato, así haya indemnizado. Esto es claro en esta parte, don Elkin Hernández. Finalmente, le decimos a usted, Elkin, respecto a qué acuerdo puede usted llegar con los fondos de pensiones, porque ya tiene 41 añitos, tiene cerca de 790 semanas y no piensa seguir cotizando. Permítame indicarle desde aquí, antes de que usted piense en algún acuerdo, ¿por qué razón? Para usted llegar a algún acuerdo con su fondo de pensiones, es necesario, Elkin, que usted cumpla 62 años, que usted está muy sardino, muy joven, 41 añitos, aún le quedan 21 para poder llegar a un acuerdo con su fondo de pensiones, sea privado o sea público. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos regímenes, el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual con solidaridad, en cualquiera de esas dos circunstancias hay que esperar a cumplir los 62 años para poder llegar a un acuerdo en el cual usted, pienso, está, digamos, proponiéndole al fondo que le devuelvan el dinero porque usted no puede seguir cotizando. La norma es clara,
Artículo 37 aplica para los afiliados en Colpensiones. Artículo 66 aplica para los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Qué hacemos entonces, Edwin? Recomendarle lo mejor. Elkin, corrijo. ¿Qué le recomendamos a usted? A partir del próximo martes, usted acuda ante Fido Agraria. Ya usted tiene 41 añitos, hay una entidad que se llama Fido Agraria, en donde usted manifiesta que se encuentra desempleado. Lo primero es recordarle a usted antes de ir a Fido Agraria, que durante los próximos 6 meses, Elkin Hernández, usted durante los próximos 6 meses va a acudir ante su caja de compensación familiar. Allí en la caja de compensación familiar, en su caja de compensación familiar, le deben pagar durante los próximos 6 meses un subsidio, y dentro de ese subsidio está incluido los aportes al sistema de salud y los aportes al sistema pensional. Es decir, que usted va a tener 6 meses más de aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Durante estos 6 meses, a pesar de que está desempleado, usted va a ir a reclamar lo que se conoce como protección al cesante. Ley 1636 del 2003. Reitero, Ley 1636 del año 2013. Protección al cesante. Allí se indican cuáles son las condiciones o los requisitos que debe cumplir una persona que, como en el caso de Elkin Hernández, ha quedado, digamos, por fuera del trabajo y no sabe qué hacer al respecto. Entonces, usted puede acudir a su caja de compensación familiar para que le garantice los aportes al sistema de seguridad social durante los próximos 6 meses. Hecho esta parte, entonces, desde ya, usted puede comenzar también a hacer el trámite para que Fido Agraria, que es una entidad que maneja el Fondo de Solidaridad Pensional asignado a Colpensiones, asuma el aporte o el excedente del aporte al sistema de pensiones. Lo que se busca es, por parte de todos los colombianos que hacemos un aporte adicional a pensión, para que personas como en su caso, que por alguna circunstancia quedan por fuera de su trabajo, no pierdan esa vocación de seguir haciendo aportes al fondo para poder estructurar una pensión a futuro. Entonces, Fido Agraria va a oficiar como un empleador y va a ayudarle con un 75% del aporte a pensión. Hagamos de cuenta que usted en materia pensional sigue teniendo un empleador que es Fido Agraria, y Fido Agraria es la encargada de administrar, de manejar los recursos que aportamos de más cuando nos afiliamos a pensión y tenemos ciertos salarios, para que vaya a engrosar esa cuenta del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, hay muchas opciones. Esa es una de ellas, para que usted siga pensionando, y despójese ahorita de su mente el hecho de querer ir a arreglar con su fondo de pensiones, porque usted no va a hacer ningún acuerdo con su fondo de pensiones, porque aún no está en la circunstancia para hacerlo. Hay que esperar 21 años, y digo 21 años como está la norma hoy en día, porque si siguen haciendo reformas de las que ya sabemos, pues es incierto si la indemnización sustitutiva a la pensión se hace a los 62 para los hombres, a los 57 para las mujeres. No sabemos si se hace una reforma pensional en esos aspectos. Por eso, para el amigo Elkin, esta información, que esperemos haya sido amplia y haya sido de su agrado, para que la tenga en cuenta. Si ya se fue al trabajo, recuerde que ahí está en las redes sociales
el programa grabadito para que usted lo busque después de las 7 de la noche, que nuestro asistente lo sube al sistema o a las redes sociales para que usted pueda conocer en detalle la respuesta. Este es Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Estábamos hablando entonces, vamos a mirar, tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Doctor Luis Enelio. ¿Cómo me le ha ido, señor? Pues lo más de bien, señor. Le habla Willy González del barrio Cristóbal Colón. Don Willy González del barrio Cristóbal Colón. No sabía que Willy González está viviendo aquí en Cristóbal Colón, oiga. No, bueno, no, pues yo para ayer, yo me llamo William. Ah, don Willy, pero canta igual a Willy González entonces. No, señor, no, señor. Cuéntenos, don Willy, ¿cómo va usted? Doctor, lo que pasa es que yo pertenezco a un fondo privado. Sí, señor. Tengo 1.659 semanas cotizadas. 1.659 semanas, sí, señor. Sí, entonces no sé si me pensiono porque yo creo que el capital no me alcanza. Y ya tengo 62. ¿Tiene cuántos años? 62. 62 años tiene y está en un fondo privado, ¿cierto? Sí, señor, sí, doctor. Correcto. ¿Y usted actualmente está trabajando? Doctor, sí, señor, todavía porque no he podido radicar papeles. ¿Y por qué no ha podido radicar papeles, don Willy? Pues, doctor, porque pues me han pedido, como la Fondo Pensiones tiene unos requisitos y lo mío es un registro civil que tengo que ir a sacarlo para mi pueblo, que hoy es Flandes, Tolima. Sí, señor. ¿Cuándo cumplió los 62 años? Ahora el 17 de abril. El 17 de abril. ¿Y su empleador le sigue cotizando? Sí, doctor. Bueno, entonces su pregunta, ¿cuál es? ¿Si se puede pensionar o no, don Willy? Sí, doctor, con el fondo privado. Bueno, vamos entonces a darle respuesta al amigo Willy González. Dice que no canta, pero trabaja más que Willy González. Porque ya tiene, a usted, mi señor, porque tiene 1.659 semanas. El amigo Willy González, que nos llama desde la ciudad de Cali. Y nos consulta si se puede o no pensionar. Aquí le decimos que por supuesto se puede pensionar. Porque es factible que usted devengando el mínimo, se nos olvidó preguntarle si devengaba el mínimo, pero es factible que devengando el mínimo usted no se pensione fácilmente en un fondo privado por capital, pero se puede pensionar si usted cumple con la garantía de la pensión mínima establecida en el artículo 65, y para este caso no se mira el capital, sino que se mira es el número de semanas que tengan cotizadas. Y para ese evento son 1.150 semanas entonces las que se exigen, 1.150 semanas. Artículo 65 de la Ley 100. Establece entonces que si una persona, mujer, tiene 57 años, hombres, tiene 62 y el capital es insuficiente, entonces le exigen 1.150 semanas. Lo que significa que usted ya tiene el tiempo aportado para pensionarse. Ya lo tiene, así no tenga el capital. ¿Qué sucede al respecto entonces, don Willy? Usted desde el 1 de abril o el 17 de abril, que cumplió los 62 años, le está regalando plata al fondo de pensiones. Desde el 17 de abril. Su empleador, usted puede pasarle una carta, una petición a su empleador, fundándola, indicándole que debe dejar de consignarle o de hacerle aportes al sistema de salud, aún más, de pensiones, aún más. Yo le diría a usted, don Willy González, en la pantalla están nuestros teléfonos, nuestra dirección de la oficina. Llámenos, nosotros le hacemos ese trámite porque usted ya ha perdido abril, mayo, junio, ya ha perdido 2 meses y va a perder mucho más de salario si sigue haciendo aportes a través de su empleador al fondo de pensiones. Debe abstenerse de seguir haciendo aportes al fondo de pensiones. Porque si usted sigue haciendo aportes, ¿qué es lo que está sucediendo? Está perdiendo el retroactivo.
tanto usted como el empleador están perdiendo dinero. ¿Por qué razón? Porque recordemos que su empleador está haciéndole un aporte del 12% sobre su salario y usted está haciendo un aporte del 4% sobre su salario. Luego, ¿qué sucede? Como usted siguió aportando después de cumplir con el número mínimo de semanas, pues sencillamente el fondo de pensiones no le va a reconocer retroactivo, porque para que a una persona le reconozcan el retroactivo, debe inmediatamente cumple con los requisitos, dejar de hacer aporte al sistema. Por eso usted está desperdiciando un dinero y está enriqueciendo a los más ricos, que son los que administran los fondos de pensiones. Debe desistir de eso. En Alincol le hacemos ese trámite para que su empleador deje de cotizarle, porque usted ya cumplió con los requisitos. El hecho de que el empleador deje de cotizarle no significa que usted va a terminar su relación laboral con él, porque la misma Corte dice que no basta con cumplir los requisitos para terminar la relación laboral, como lo indica el artículo 33. Es necesario que la persona sea incluida en nómina del pensionado, de tal suerte que hasta que el empleador no vea que usted fue incluido en nómina, no puede terminarle su contrato de trabajo. Usted ya está en condición de prepensionado y puede hablar con su empleador para que deje de hacerle aportes al sistema. Por eso, para el amigo Willy González, le manifestamos eso. Los fondos de pensiones son demasiado cositeros. Le exigen documentos que no están allí establecidos en ley. ¿Y esto para qué es? Para poder seguir recibiendo aportes y aportes y aportes y aportes. Pero para evitar ese tipo de circunstancias, nosotros le hemos dicho aquí a nuestros televidentes, procuren revisar día a día su documentación. No espere cumplir los 62 años para adjuntar los documentos necesarios para reclamar la pensión. Hoy en día basta con que usted, con su cédula, con su registro civil, eso es suficiente. Pero los fondos de pensiones, de manera malintencionada, si usted tiene una coma allí en su nombre, entonces le ponen problema. Y porque saben, por supuesto, que muchas personas tienen que ir, como en el caso suyo, hasta su pueblo a exigir que le traigan ese registro civil, y esa es una situación que en estos tiempos de pandemia usted no ha podido hacerlo porque no puede desplazarse. Entonces, como no puede desplazarse, usted el próximo o la próxima semana o desde ya nos llama, separe cita con nosotros y le vamos a decir de qué manera interrumpimos esos aportes para que usted comience a devengar a partir del momento en que dejen de hacerle aportes. No es necesario seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social en materia pensional. Esto pues para el amigo Willy González y también para todas aquellas personas que se encuentran al portas de cumplir con los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión. Esto es Tablero Jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos. Saludo muy especial a todos nuestros televidentes que siempre están allí ampliando nuestra señal desde sus casas, porque en Tablero Jurídico usted puede comunicarse al 331-2265 y nosotros le damos respuesta a esas inquietudes. No es necesario que muchos empleadores que no se afectan con la pandemia entren a prescindir de sus trabajadores. Hay que mirar si realmente la empresa financieramente se ha afectado con este confinamiento. Entendemos que muchas, pero también hay ciertas empresas que no sufrieron ningún tipo de afección a raíz de la cuarentena. Antes, por el contrario, salieron fortalecidas. Entonces, el llamado es para que los empleadores coadyuven con la recuperación económica de la sociedad, no prescindiendo de esos trabajadores, sino que antes, por el contrario, garantizándoles
la continuidad en el trabajo. Pues bien, vamos a terminar el programa por el día de hoy. Nuestra invitación es para la próxima semana, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. Gracias a nuestros televidentes por haberse comunicado con nosotros, al señor Elkin Hernández, al amigo Willy González, que hoy tuvieron a bien consultarnos para hacer posible este trabajo pedagógico que nos gusta, de poner en conocimiento de nuestros televidentes las respuestas jurídicas idóneas, profesionales y especializadas en torno a estos campos del derecho. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante en nuestro próximo programa. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa